Laura era de esas personas que vivían en una rutina tan predecible que parecía dibujada a lápiz. Tenía 30 y tantos, trabajaba en una pequeña agencia de publicidad en el centro de Madrid y vivía sola en un apartamento alquilado cerca del Parque del Retiro. Siempre se despertaba a las 6:30, desayunaba con la misma taza de florecitas descoloridas, tomaba el metro abarrotado y se hundía en hojas de cálculo y reuniones que parecían interminables. La vida era una sucesión de lunes y ella, honestamente, no veía problema en ello. La zona de confort era un abrazo cálido, aunque un poco monótono. Ese día en particular, un martes común de otoño, el olor a café fresco invadió la cocina tan pronto como sonó el despertador, y Laura se encontró una vez más frente al espejo, con el cabello medio despeinado y los ojos aún pesados de sueño, preparándose para un día más igual a tantos otros. El plan para la noche era el de siempre: pedir unas tapas, ver algún documental sobre asesinos en serie e intentar olvidar que el plazo de una importante campaña publicitaria estaba ajustado. Pero el universo, a veces, tiene planes diferentes. El teléfono sonó mientras ella terminaba de recogerse el pelo en un moño suelto. Era la jefa, con esa voz chillona de siempre, pidiendo un favor. Un cliente importantísimo de última hora necesitaba una presentación para mañana, y la única persona disponible para ayudar era Laura. La reunión sería en un bistró encantador en el barrio de Malasaña, a las 7 de la noche. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus planes nocturnos de reclusión, pero la palabra importante resonó en su mente y supo que no podía negarse. Un suspiro, un claro, puedo ayudar, resignado, y ahí se fue la paz de su martes. Ella ni se imaginaba cuánto ese sí lo cambiaría todo. La tarde se arrastró en un borrón de correos urgentes y llamadas apresuradas. Laura intentó mantener la concentración, pero una inquietud sutil comenzó a instalarse. No era el nerviosismo usual de una presentación importante, era algo diferente, casi una premonición. Se encontró pensando en el bistró, en el tipo de ambiente, en las personas que estarían allí. ¿Sería un lugar sofisticado? ¿Habría música en vivo? La curiosidad, una emoción que hacía mucho no la visitaba con tanta intensidad, comenzó a picarle. Revisó la presentación por milésima vez, alterando fuentes y colores, pero sus pensamientos divagaban. Recordó un artículo que leyó sobre la importancia de romper la rutina para la salud mental. Ironía del destino, quizás esa era la oportunidad perfecta, aunque forzada. Buscó en el armario un vestido que rara vez usaba, un tono azul petróleo que realzaba sus ojos, y un tacón discreto, un maquillaje ligero, un labial casi imperceptible. No era para impresionar a nadie, claro, era solo para sentirse un poco menos Laura de la rutina y un poco más Laura de la inesperada reunión nocturna. En el fondo, se sorprendió con su propio cuidado, un indicio de que algo quizás estaba a punto de cambiar. El tráfico hacia el barrio de Malasaña era el caos habitual de Madrid, una sinfonía de bocinas y frenos que ponía a prueba la paciencia de cualquiera. Laura se vio atrapada en el atasco, la ansiedad creciendo a cada minuto que pasaba. El GPS indicaba que llegaría unos minutos tarde y la idea de entrar en un ambiente ya establecido, con todas las miradas sobre ella, le revolvió el estómago. Pensó en llamar y avisar, pero la imagen de su jefa impaciente la hizo desistir. Cuando finalmente logró aparcar a pocas cuadras del bistró, la noche ya había caído, y las luces de la ciudad brillaban como una invitación a la vida. El bistró, llamado El Jardín Secreto, era exactamente como lo había imaginado. Pequeño,
acogedor, con paredes de ladrillo visto y plantas colgantes que creaban una atmósfera atractiva. Había pocas mesas ocupadas, y el sonido de un jazz suave llenaba el ambiente. Sus ojos recorrieron el lugar en busca de su jefa, pero la primera persona que vio fue a él, sentado en una mesa en el rincón, con un libro abierto y una sonrisa tranquila en el rostro. Estaba un hombre que ella nunca había visto antes, pero que, de alguna manera inexplicable, le parecía familiar. Su cabello era castaño claro, algo despeinado, y usaba gafas de montura fina que le daban un aire intelectual y misterioso. El corazón de Laura dio un salto discreto. No era su jefa, no era el cliente, era él. Y por un instante, el compromiso, el trabajo, la rutina, todo pareció desvanecerse en un segundo plano irrelevante ante aquel rostro desconocido, pero tan intrigante. Laura sintió un calor subir por el cuello. Era ridículo, pensó. Un hombre leyendo un libro en un bistró, y su corazón ya estaba haciendo piruetas. Intentó recomponerse, ajustando el bolso en el hombro y respirando hondo. Él ni siquiera la había notado. Estaba completamente absorto en la lectura. Su cabello le caía un poco sobre la frente, y la luz indirecta del bistró destacaba algunos mechones más claros, casi dorados. Se obligó a desviar la mirada, sintiéndose una tonta. Caminó hacia el mostrador, donde la recepcionista la saludó con una sonrisa amable y le preguntó si tenía reserva. Laura explicó lo de la reunión y mencionó el nombre de su jefa. La recepcionista señaló una mesa más reservada, cerca de la ventana, donde su jefa ya estaba sentada, gesticulando animadamente con alguien. El cliente, sin duda. Al acercarse, Laura se dio cuenta de que no era un alguien, un cualquiera. Era el mismo hombre del libro. Su corazón se disparó de nuevo y una sensación de vértigo la golpeó. ¿Qué era aquello? Una coincidencia extraña. El destino jugándole una broma. Sintió que las mejillas le ardían, deseando que la iluminación discreta del lugar ocultara su rubor repentino. Al acercarse, la jefa, con su habitual energía, se levantó y la presentó. «Laura, esta es nuestra salvadora de la patria, y este es Miguel, nuestro nuevo e importantísimo cliente». Miguel se levantó y Laura finalmente pudo verlo de cerca. Tenía una sonrisa genuina que llegaba a los ojos y una discreta cicatriz en la ceja derecha que le daba un encanto inesperado. Sus ojos, de un tono indefinido entre el verde y el castaño, brillaban con una curiosidad amable. «Mucho gusto, Laura», dijo él extendiendo la mano. El tacto fue breve, pero Laura sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. La piel de él era sorprendentemente suave. Ella tragó saliva, intentando mantener la compostura. «El placer es mío, Miguel», respondió, la voz un poco más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Se sentó en la silla que él le había acercado con delicadeza, sintiendo su mirada por un instante. No era una mirada de coqueteo, sino de genuino interés. Él volvió a sentarse y la jefa ya había comenzado a hablar sobre los detalles de la campaña, pero Laura apenas podía prestar atención. Su mente era un torbellino. La rutina, la paz, la previsibilidad, todo parecía haberse tirado por la ventana. El aire en el bistró pareció cambiar, volviéndose más denso y, al mismo tiempo, más vibrante. Era como si la vida, de repente, hubiera decidido dar play a su propia historia. La reunión comenzó, y Laura se esforzaba por parecer profesional y enfocada, pero era un desafío casi imposible. Cada vez que Miguel hablaba, su voz grave y su leve acento español hacían que una vibración diferente resonara en ella. Él era atento, hacía preguntas perspicaces sobre la campaña,
y la observaba mientras ella explicaba las diapositivas. No era una mirada invasiva, sino una que demostraba interés genuino, como si cada palabra suya fuera algo que debía ser absorbido y comprendido. La jefa, ajena a la pequeña revolución interna de Laura, dominaba la conversación con su elocuencia habitual. Laura se encontraba observando pequeños detalles en Miguel: la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando pensaba, la manera en que las comisuras de sus ojos se arrugaban cuando sonreía. Notó que usaba un anillo discreto en el dedo anular, lo que por un instante le causó un escalofrío de decepción, rápidamente reemplazado por una reprimenda silenciosa a sí misma. ¿Qué estaba haciendo? Aquello era una reunión de trabajo, no una cita a ciegas. Pero la verdad es que, en el fondo, una parte de ella deseaba que fuera exactamente eso. El tiempo parecía haberse acelerado y desacelerado al mismo tiempo. La reunión formal duró aproximadamente 1 hora y media, pero para Laura fueron horas de una tensión deliciosa. Cuando los puntos principales fueron acordados y la jefa comenzó a dar señales de que era hora de irse, Laura sintió un nudo en la garganta. Esa era la vida real, y ella necesitaba volver a su rutina predecible, a sus documentales de asesinos en serie y a la soledad cómoda. Pero, de repente, Miguel se giró hacia ella. «Laura, tu presentación fue excelente, muy clara y objetiva», dijo él, con una sonrisa que desarmó cualquier resquicio de racionalidad en ella. «Me gustaría discutir un punto específico de la estrategia de medios contigo, si tienes un minuto». La jefa, ya de pie, lanzó una mirada significativa a Laura, como diciendo: «Aprovecha la oportunidad». Laura asintió, el corazón latiéndole con fuerza. Era la invitación que no esperaba, pero secretamente deseaba. Ese pequeño gesto, esa simple petición, rompió la barrera profesional y abrió una rendija a algo más, algo que ella aún no podía nombrar, pero que ya la dejaba con un nerviosismo agradable que hacía mucho no sentía. La jefa se despidió, dejando a Laura y Miguel solos en la mesa. Un silencio momentáneo se instaló, pero no era un silencio incómodo. Era casi como si el ambiente se hubiera vuelto más ligero, más íntimo. Laura sintió que la energía cambiaba. Miguel rompió el hielo con una sonrisa leve y un brillo en los ojos. Entonces Laura, sobre esa parte de la estrategia de medios, comenzó, y de hecho hizo una pregunta muy pertinente sobre la segmentación del público. Laura explicó, sintiéndose más cómoda, más ella misma, de lo que jamás se había sentido en cualquier reunión de trabajo. La conversación fluyó de forma sorprendente, yendo mucho más allá del alcance de la campaña. Hablaron sobre su pasión por los libros de ciencia ficción, sobre el amor de Laura por las películas antiguas y la extraña conexión que ambos sentían por la historia de Madrid. Pequeños detalles de sus vidas personales fueron surgiendo naturalmente, como piezas de un rompecabezas encajando. Laura se dio cuenta de que Miguel era un oyente atento, que la miraba a los ojos y parecía realmente interesado en lo que ella tenía que decir, algo raro en su mundo profesional. El camarero se acercó, preguntando si deseaban algo más. Miguel miró a Laura, un gesto de caballerosidad que la hizo sonreír internamente. «¿Aceptas algo más, Laura?», preguntó él. Laura, que antes solo quería ir a casa, sintió un deseo incontrolable de prolongar ese momento. «Un té de menta por...». «A favor», respondió, sorprendiéndose a sí misma. Miguel pidió un café expreso y la conversación continuó. El tiempo parecía haber dejado de existir fuera de esa burbuja acogedora en el jardín secreto. Descubrieron que tenían gustos musicales parecidos
y que ambos detestaban la piña en la pizza, pequeñas y tontas coincidencias que en ese contexto parecían enormes. Laura se vio riendo más alto de lo habitual, y la vergüenza que sentía al principio desapareció por completo, sustituida por una sensación de ligereza y alegría. Se estaba divirtiendo genuinamente, algo que no sucedía con frecuencia en su vida rígidamente estructurada. Miguel, por su parte, parecía igualmente cómodo, sus ojos fijos en ella, con un calor que la hacía sentirse bonita e interesante. Era casi chocante lo fácil que era hablar con él, como si ya se conocieran desde hacía mucho tiempo. La noche avanzaba, y el bistró fue vaciándose poco a poco. El jazz suave seguía acompañando el ambiente, pero ahora parecía sonar solo para ellos dos. Laura se dio cuenta de que ya eran casi las 10 de la noche, y la preocupación por la hora, que en otras circunstancias la habría hecho levantarse corriendo, no existía. Estaba completamente involucrada en la conversación, en la risa fácil de Miguel, en sus historias sobre sus viajes por América Latina y en sus planes para un futuro en el que pudiera conciliar el trabajo con su pasión por la escritura. Laura se abrió de una forma que no recordaba haber hecho con nadie en 1900. Los últimos años. Contó sobre su rutina agotadora, sobre la falta de entusiasmo con su trabajo y sobre su sueño secreto de poder escribir algún día un libro sobre las peculiaridades de la vida en Madrid. Él la escuchaba con atención, sin juicios, y cada vez que ella dudaba, la animaba con un asentimiento o un «sigue, estoy escuchando». Era un tipo de conexión que ella nunca había experimentado, una sensación de ser vista y escuchada de verdad. En un momento dado, mientras Miguel hablaba de la dificultad de encontrar un buen café expreso después de las 7 de la tarde, la miró directamente a los ojos y un silencio cómodo se instaló. Fue un instante, pero pareció una eternidad. Laura sintió que el aire estaba cargado, denso con la posibilidad de algo más. Surgió la duda. ¿Él también sentía aquello? ¿Era solo ella o había una chispa mutua en el aire? Sintió que el rostro le ardía de nuevo e intentó desviar la mirada hacia la taza de té, pero sus ojos fueron obstinadamente atraídos. De vuelta hacia los de él, Miguel mantuvo el contacto visual y una pequeña sonrisa jugueteó en sus labios. No era una sonrisa seductora, sino cómplice, como si estuviera leyendo sus pensamientos. La tensión era palpable, pero no era incómoda. Era una tensión de anticipación, de algo a punto de suceder. Sintió un deseo incontrolable de extender la mano y tocar la suya, que estaba apoyada sobre la mesa cerca de la taza de café. Pero la vergüenza y el miedo a lo que él pensaría la paralizaron. El corazón de Laura latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Fue Miguel quien rompió el silencio de nuevo, pero no de la forma que Laura esperaba. No le extendió la mano, ni hizo una declaración grandilocuente. En cambio, sonrió. Una sonrisa que era a la vez gentil y un poco melancólica. «Debería irme. Tengo un vuelo temprano mañana a Bilbao», dijo. Y el mundo de Laura, que tanto se había expandido esa noche, pareció encogerse de repente. La mención del vuelo fue como un jarro de agua fría. Bilbao, tan lejos de Madrid. La decepción la golpeó con fuerza y sintió un nudo en el corazón. Era la realidad imponiéndose, recordándole que encuentros como aquel, mágicos e inesperados, eran raros y efímeros. Intentó ocultar la frustración, asintiendo y forzando una sonrisa que sabía que parecía más una mueca. El deseo de gritar «¡No te vayas!» o «¡Quédate un poco más!» era casi insoportable, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, sofocadas por el orgullo y el
miedo a parecer desesperada. Él se levantó y Laura lo siguió. Ese momento, la despedida, fue infinitamente más difícil de lo que había imaginado. «Fue un placer enorme, Laura», dijo él, y esta vez le tomó la mano. El tacto fue firme y prolongado, muy diferente del saludo profesional de antes. Laura sintió la palma de su mano cálida y suave contra la suya. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada había algo que ella no podía descifrar completamente. Quizás un arrepentimiento, quizás una promesa silenciosa, o simplemente la constatación de un momento hermoso que estaba llegando a su fin. Él le apretó la mano ligeramente y sin decir más, la soltó. Laura sintió un vacío inmediato, como si una parte de ella se hubiera ido con aquel toque. Él se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, y Laura se quedó allí, parada en medio del bistró casi vacío, observándolo irse. Cada paso suyo parecía resonar en su pecho, un sonido de adiós. Laura permaneció estática por un minuto, que pareció una eternidad, observando la espalda de Miguel desaparecer por la puerta del bistró. El sonido del jazz, antes tan acogedor, ahora parecía melancólico, un suave lamento que acompañaba la sensación de pérdida que la invadía. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y frustración por no haber dicho más, por no haber intentado prolongar ese momento que ella sabía era especial. La imagen de su sonrisa, de la cicatriz en su ceja, del brillo en sus ojos, todo se fijaba en su mente con una claridad casi dolorosa. ¿Cómo era posible que un encuentro tan breve pudiera causar un impacto tan profundo? Ella, que siempre había valorado la estabilidad y la falta de sorpresas, ahora estaba desconcertada por una conexión que surgió de la nada y que aparentemente terminaría en nada. La silla vacía frente a ella, antes ocupada por él, parecía burlarse de su vacilación y de su silencio. Con un suspiro pesado, Laura se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el mostrador para pagar su parte. La recepcionista, percibiendo su expresión, le preguntó con una gentileza contenida: «¿Está todo bien, señorita?» Laura forzó una sonrisa y murmuró un «sí, todo genial», pero sabía que no era verdad. El peso de aquel casi era enorme. Pagó la cuenta, y al girarse para irse, sus ojos se posaron en la mesa donde Miguel había estado sentado antes de que llegara su jefa. Y allí, sobre el pulido tablero de madera, había algo que no estaba antes: un pequeño libro de cubierta desgastada. Era un ejemplar de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, uno de sus libros favoritos. Laura sintió que el corazón le daba un nuevo salto, pero esta vez no de dolor, sino de una extraña mezcla de esperanza y confusión. ¿Había olvidado el libro? ¿O sería, ni siquiera se atrevía a pensar en la otra posibilidad? El libro parecía una invitación muda, un cabo suelto en aquel encuentro que ella ya consideraba terminado. Laura tomó el libro, sintiendo el peso familiar de la cubierta. Pasó los dedos por el lomo desgastado y una sonrisa genuina brotó en sus labios. Era el tipo de libro que uno lleva consigo a todas partes, un compañero de horas libres. Lo abrió en la primera página y allí, escrita con una caligrafía elegante, había una dedicatoria. No era para Miguel, sino para el lector futuro, con una frase de Gabriel García Márquez que ella no pudo identificar de inmediato. La emoción era casi abrumadora. Era una oportunidad, una posibilidad de reencuentro. El libro en sus manos no era solo un objeto olvidado, era una señal, una confirmación de aquella conexión que ella había sentido, una prueba de que no había sido solo una fantasía de su mente cansada de la rutina. Aquel pequeño gesto, aquel libro dejado allí,
Era más elocuente que cualquier palabra que hubieran podido intercambiar en la despedida. Con el libro apretado contra el pecho, Laura salió de El Jardín Secreto y caminó hacia el coche. El aire de la noche madrileña parecía más fresco y las luces de la ciudad brillaban con un nuevo esplendor. La inquietud que la había acompañado durante la tarde se había transformado en una sensación de propósito. No podía simplemente ignorar aquello. Pero, ¿cómo encontrarlo? No tenía su teléfono ni su correo electrónico personal. Todo lo que tenía era el nombre de la empresa donde él era cliente. Su mente comenzó a trabajar a máxima velocidad, buscando soluciones. Quizás la jefa podría ayudar, pero Laura sentía una punzada de vergüenza solo de pensar en pedirlo. Era algo demasiado personal, demasiado íntimo para compartirlo en el entorno laboral. Necesitaba una forma más discreta, más orgánica, de llegar hasta él. La adrenalina que corría por sus venas era una sensación nueva y, sorprendentemente, adictiva. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que algo emocionante e incierto la esperaba, y estaba lista para enfrentar el desafío. Laura condujo de regreso a casa con una mezcla de euforia y aprensión. El libro de Miguel estaba en el asiento del pasajero, como un copiloto silencioso de aquella aventura inesperada. Al llegar a su apartamento, la casa parecía diferente, menos solitaria, como si la promesa de algo nuevo hubiera llenado el espacio. Se dejó caer en el sofá, exhausta, pero con la mente a 1000 por hora. Lo primero que hizo fue tomar el libro de nuevo. Lo abrió en la dedicatoria, intentando descifrar la frase. Después de unos minutos de concentración, el recuerdo vino. Lo que importa en la vida no es tanto lo que te sucede, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarlo. Era de Vivir para contarla, la autobiografía de García Márquez. Una sonrisa se extendió por el rostro de Laura. Esa frase, en ese contexto, era casi un susurro directo de él para ella, una validación de la importancia del momento que acababa de vivir. Aquello la impulsó. Necesitaba actuar. El dilema de cómo encontrar a Miguel aún la atormentaba. Llamar a su empresa sería un error profesional, y ella no quería que su jefa descubriera su repentina obsesión por un cliente. La discreción era fundamental. Pensó en las redes sociales, pero no recordaba su apellido, y el nombre Miguel era demasiado común para una búsqueda genérica. Sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y si no había una manera fácil? ¿Y si ese libro era solo una despedida, un gentil adiós del destino antes de cerrar la puerta? La incertidumbre era una carga pesada, y la emoción de antes comenzó a dar paso a una punzada de desánimo. Pero entonces una idea, casi un destello, surgió en su mente. El jardín secreto. Él había dejado el libro allí. Quizás, solo quizás, tenía la intención de buscarlo. Era una apuesta, un tiro en la oscuridad, pero era la única pista real que tenía. La esperanza se reavivó, tímida, pero persistente. Sabía que necesitaba intentarlo. Laura no pudo dormir. La idea de ir al bistró al día siguiente, con la esperanza de reencontrarse con Miguel, martilleaba en su mente. El miedo a la decepción era grande. ¿Y si no aparecía? ¿Y si ni siquiera se acordaba del libro? ¿O si ya había conseguido otro ejemplar? Se revolvía en la cama, el insomnio alimentado por la adrenalina y la ansiedad. Por primera vez en años, su rutina nocturna de sueño tranquilo estaba completamente desordenada por algo que no era trabajo. El reloj avanzaba lentamente y cada hora parecía una eternidad. La imagen de Miguel, con su sonrisa y sus ojos curiosos, se proyectaba en el techo oscuro de la habitación. Pensó en los riesgos
La vergüenza de ir hasta allí y no encontrarlo, de parecer una tonta persiguiendo a un extraño. Pero la posibilidad de verlo de nuevo, aunque fuera por un minuto, superaba cualquier vacilación. Era una oportunidad que sentía que no podía desperdiciar, un pequeño atisbo de algo más emocionante que la vida podría ofrecer. Al amanecer, la decisión estaba tomada. A Laura ni siquiera le importó ir a trabajar ese día. Envió un mensaje corto a su jefa, diciendo que no se sentía bien, una mentira que, irónicamente, contenía una verdad emocional profunda. Se puso la misma ropa de la noche anterior, sintiendo un escalofrío familiar al tocar la tela del vestido azul petróleo. El maquillaje fue mínimo, el cabello recogido de forma descuidada. Quería parecer natural, como si estuviera simplemente pasando por allí. Tomó el libro de Miguel, con la dedicatoria hacia arriba, como un amuleto. El camino hacia Malasaña, que el día anterior había sido un martirio en el tráfico, ahora parecía ligero y rápido, impulsado por una mezcla de nerviosismo y optimismo. Cada esquina parecía acercarla más a una respuesta, a un desenlace para aquel martes que había puesto su vida patas arriba. Sabía que estaba haciendo algo impulsivo, algo completamente fuera de su carácter, pero por primera vez no sintió arrepentimiento, solo una certeza silenciosa de que era el camino correcto a seguir. Cuando Laura finalmente llegó a El Jardín Secreto, el sol ya estaba alto, iluminando las encantadoras calles de 1200 y Malasaña. El bistró estaba más tranquilo que la noche anterior, algunas mesas ocupadas por personas que merendaban o desayunaban tarde. El mismo jazz suave sonaba, y el olor a café y pan fresco flotaba en el aire. Sus ojos recorrieron el lugar con una ansiedad creciente. Cada rostro, cada rincón, cada mesa vacía era una pequeña punzada en el corazón. Él no estaba allí. Aquel nudo en el pecho, que ella conocía tan bien, regresó con toda su fuerza, pero esta vez mezclado con una amarga sensación de vergüenza. Se había permitido soñar, se había permitido romper su rutina segura por un capricho, y ahora la realidad la golpeaba con la dureza de un balde de agua fría. Sintió que las mejillas le ardían, no de rubor de pasión, sino de pura y simple tontería. Aquel libro, la dedicatoria, todo parecía una trampa que su propia mente había construido para engañarla. Laura caminó hasta la mesa donde se habían sentado, sintiéndose patética. Dejó el libro allí, como si quisiera borrar cualquier rastro de su tonta esperanza. Estaba a punto de darse la vuelta e irse, de volver a su vida predecible y segura, cuando escuchó una voz. Buscando esto, su corazón se disparó. Era él. Miguel estaba parado a pocos metros, una sonrisa tranquila en el rostro, sosteniendo en una mano una taza de café y en la otra un ejemplar idéntico de 100 años de soledad. El libro que ella había encontrado en la mesa era el suyo. Laura sintió una mezcla de shock y alivio tan intensos que sus piernas casi fallaron. Sus ojos se abrieron de par en par y una risa nerviosa escapó de sus labios. Él se acercó y su mirada, tan cálida como la noche anterior, se encontró con la de ella. «Sabía que volverías», dijo él, con una voz suave que la hizo estremecer. «Dejé el mío aquí a propósito». La vergüenza de Laura se desvaneció, sustituida por una alegría abrumadora. Aquel gesto, simple y planeado, valió cada segundo de incertidumbre, cada latido desacompasado. El juego de la vida real, tan impredecible como emocionante, acababa de revelar su próxima jugada. Laura no pudo contener la sonrisa que estalló en su rostro. Allí estaba él, el hombre del libro, el misterio de la noche anterior, y lo había planeado todo. ¿Tú lo dejaste a propósito?»,
Logró balbucear, aún un poco aturdida, pero con una ligereza en el pecho que hacía mucho no sentía. Miguel rió, un sonido agradable que hizo vibrar su corazón. «Digamos que fue una pequeña apuesta», respondió, y el brillo en sus ojos confirmaba que él estaba tan divertido como ella. Sentí una conexión, y pensé que quizás tú sentirías lo mismo. Le tendió la mano con el libro de ella, y Laura lo tomó, sus dedos rozándose por un instante, una chispa suave que confirmaba la intención detrás de aquel gesto. Era como si la vida hubiera desplegado un guión que ella nunca supo que quería. El jazz suave de fondo parecía haber cobrado un nuevo ritmo, más vibrante, más alegre. Después de eso, no necesitaron muchas palabras. Miguel invitó a Laura a tomar un café, y ella aceptó sin dudar. Se sentaron en la misma mesa de la noche anterior, pero ahora el aire entre ellos era de pura expectativa. Aquel día, que comenzó como un martes monótono, se transformó en el punto de inflexión de Laura. No sabía lo que le deparaba el futuro, si aquello sería el inicio de un romance o solo un recuerdo memorable. Pero una cosa era segura: la previsibilidad había sido reemplazada por la posibilidad, y la zona de confort por un universo de nuevas emociones. La vida, se dio cuenta, era mucho más interesante cuando se permitía que los planes salieran mal, y que las sorpresas del destino, incluso las más simples, revelaran sus propios jardines secretos